Sabogal es una serie para televisión repartida en 13 capítulos. Está construida como un thriller judicial. Pretende sumergirnos en los últimos años de la historia de violencia sociopolítica de este país. La captura de 50 guerrilleros entre la población. Bueno, Fernando, no voy a hablar de esto con el juez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hay traumas severos, especialmente en las mujeres y en los niños. La diferencia entre hacer un largometraje y una serie tiene que ver con el lienzo que uno tiene disponible para desarrollar la historia. En el caso de un largometraje siempre está muy presente el hecho de que la extensión es cierto nivel de extensión y que una vez se acabe, se acabó. Es como un finito el que tiene el largometraje. Nosotros decidimos empezar con el asesinato de Jaime Garzón en 1999 porque fue un hecho que nos marcó profundamente a todos. Yo pienso que eso marcó un quiebre en la historia del país. La gente joven que no lo vio en ese momento sabe quién es porque ha visto sus videos, porque están presentes. La muerte de Jaime Garzón marca también un periodo de oscurantismo, un periodo negro en la historia de este país. El periodista Jaime Garzón acaba de ser asesinado luego de un ataque con arma de fuego realizado por sicarios que se desplazaban en moto y que lo interceptaron mientras conducía su vehículo hacia su lugar. Devuélvase, por favor. Carreño, por ejemplo, que es todo el rollo que tú desarrollaste con su hija y toda la vaina. Carreño, bueno, podemos ponerle más protagonismo porque justamente como el otro va a estar en prisión, digamos que toda la acción fuerte va a recaer sobre él, que tiene que seguir llevando temas, ¿no? Era un proyecto que implicaba mucha documentación y además mezclar la técnica de narración de ficción normal con la técnica de animación. Teníamos que saber de qué manera escribir según qué técnica estábamos usando, si estábamos usando motion comic o estábamos usando 3D. Siempre era una manera diferente de escribir. La estructuración narrativa de Sabogal fue una mezcla muy interesante en ese trabajo inicialmente privado con Juan y yo, en el sentido de que Juan, guía del proyecto, era quien conocía toda la información de la realidad sobre estos casos de derechos humanos, sobre el tema de los abogados en Colombia que representan a las víctimas. Tenía muchísima información y yo llegaba con mucho desconocimiento de ese universo, pero traía todo, digamos, la energía y la visión de la ficción para incorporarle a eso. Entonces creo que esa fue una mezcla interesante donde había un experto en la parte real y documental y alguien que traía la intención de la ficción al proyecto. En el proceso de investigación y de escritura de la serie, nosotros escogimos algunos de los crímenes más representativos, por un lado, de la bajeza a la que puede llegar el ser humano. El profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andrés fue ultimado a tiros el viernes pasado por sicarios. Con la muerte de Correa de Andrés, ya son 520 las personas muertas en Barranquilla y en su área metropolitana en lo que lleva corrido de este año. Igualmente, cualquier cosa que le pase a mi papá, a mi mamá, a algún miembro de mi familia, es responsabilidad de este gobierno asesino. Y aquí estoy para responder, no tengo más nada que decir. Pero por otro lado, con un criterio, y era de ver en cuáles crímenes el accionar de los abogados de derechos humanos, el accionar de un personaje como Sabogal, podía llevar a la condena o a mostrar la responsabilidad de las personas que estaban involucradas en esos crímenes. Es así como casos como el de las masacres de Cajamarca hacen parte de la serie de Sabogal. Allá al frente, en la casa de la curva de la cartera, vivió don Germán Bernal. A él lo sacaron de allá y lo trajeron y lo despedazaron allí. El caso de los asesinatos de los profesores en la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Mire lo que salió en el periódico.
Son casos en los que dramatúrgicamente nuestro personaje, Sabogal, podría intervenir, podría perseguir a unas fuerzas oscuras que tenían unos nombres específicos, podría producir algunas condenas, y que esas condenas a la postre fueran significando mayor presión para él y que lo fueran acorralando y llevando al punto al que nosotros queríamos llevar al personaje, que era un punto de sin salida y en el que se cuestionara si era posible llevar una vida normal, una vida personal normal con el trabajo que estaba haciendo. Cada vez entiendo menos a este país. Toda una familia masacrada. ¿A quién puede beneficiar eso, Marce? Obviamente el centro era Sabogal, y empezaron a aparecer, bueno, los temas familiares, cómo enriquecer la historia con sus temas familiares, cómo debía tener como un amigo que era como su socio de toda la vida, ayudándolo en las buenas y en las malas. Quiénes iban a ser las fuerzas antagónicas, porque inicialmente ese fue un reto interesante, porque inicialmente no teníamos claro, como no lo tiene el país claro, quiénes son los antagonistas, quiénes son los que ordenan una muerte, quiénes son los que la ejecutan. Eso es lo que no se sabe, entonces era complicado imaginarnos a los antagonistas. Pues teníamos que sintetizar, encontrar las acciones necesarias para poder contar la historia de una manera eficaz. ¡Aló! Algunos personajes los creé con mucho romanticismo, como el personaje de Carreño, o su hija, y toda la relación entre estos dos personajes que me permitía contar una historia más sensible que lo otro que proponía el archivo real. Para nosotros era importante que un personaje como Sabogal no fuera un personaje simpático de entrada. La testigo no vive en esta dirección. Jamás ha vivido en esta dirección. Y nadie sabe dónde está en estos momentos. Estamos buscando que el espectador se identifique con este personaje por sus principios y por lo que defiende. Es un personaje que defiende la vida, así sea antipático. Eso para nosotros era fundamental. Es decir, no es el típico héroe bonito al que todo le sale bien. Vamos a hacer un informe con todo lo que sabemos del TAS. Jaime Garzón, Correa de Andrés, los profesores. ¡Vamos con todo! Los derechos humanos son una ganancia de la humanidad como instrumentos o herramientas de contención al poder. Nosotros las aprovechamos así, como mecanismos para contener un poder y el abuso de ese poder que impide la realización de los derechos. Precisamente por eso cualquier ciudadano puede encontrar en los derechos humanos una herramienta eficaz para oponerse al abuso de poder, venga de donde venga, venga de donde venga. En nuestro caso, la mayoría de las situaciones de abuso de poder vemos que emanan desde el Estado mismo y desde la capacidad que tiene ese Estado magnificado, omnipotente y con una capacidad impresionante de utilización de la fuerza en contra de los ciudadanos y de los más débiles.
Y por eso hemos visto la necesidad de dirigir gran parte de nuestro esfuerzo hacia esa contención a ese poder. A los poderosos no les gusta que les contengan el poder. Y precisamente por eso la respuesta que ha tenido esta institución, como muchas otras de defensa de derechos humanos y personas que defienden de derechos humanos, es de intolerancia y de intransigencia y de violencia por el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos. Esto no hace que nos desanimemos, por el contrario, nos da más valor para continuar, precisamente porque se evidencia que aún es más importante que muchas personas se sumen a esta causa de los derechos humanos, porque entre todos podemos lograr una sociedad armónica y en paz, conteniendo los poderes que jamás deberíamos permitir que se desborden. Evidentemente, la existencia de un conflicto armado ha servido para muchas cosas a quienes quieren mantener ese poder desbordado. Ha servido para descalificar a los que defendemos de derechos humanos, ha servido precisamente para despojar los territorios de las comunidades que tienen derecho a permanecer en ellas, diciendo que son aliados de la guerrilla o que son auxiliadores de la guerrilla. Ha servido incluso para descalificar funcionarios judiciales que se pronuncian de manera diligente y legítima frente a graves crímenes de derechos humanos, como ha sucedido con el anterior gobierno en Colombia, que persiguió a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, magistrados que estaban investigando lo que estaba sucediendo con casos de gran trascendencia para el país y que tenían que ver con la parapolítica y la conformación de grupos privados armados y que han tenido un gran control territorial. Entonces, a la vez ese conflicto ha sido utilizado por los grandes poderes para distraer la atención sobre sus responsabilidades. Un caso muy claro frente a eso es los llamados eufemísticamente falsos positivos, que son graves violaciones de derechos humanos, en donde se asesina de la manera más arbitraria y para justificar ese crimen se viste a las personas con el uniforme de la guerrilla y con todo el escenario de la guerrilla. Entonces, evidentemente esto es un ejemplo muy claro de cómo el conflicto ha creado una cortina de humo que ha favorecido también al Estado y a las empresas para diluir sus responsabilidades, para agenciar grandes campañas contra la gente, para ganar y cooptar territorios, para despojar y privatizar, y de esa manera simplemente todo se queda como en un saco revuelto de conflicto armado. Tanto a nivel nacional como internacional pareciera que aquí simplemente nos estamos dando bala unos a otros, y este tipo de estructuras de poder y de despojo, de violación de derechos humanos, de abuso de poder, se queda en la trastienda, no se ve. Los casos que nosotros hemos investigado de violaciones de derechos humanos, casi siempre el avance de esas investigaciones da cuenta de intereses económicos que subyacen a las graves violaciones de derechos humanos. Un líder asesinado, una comunidad desplazada, un bombardeo en zonas rurales, casi siempre tienen que ver con intereses económicos de despojo para la acumulación. Lo hemos visto en procesos como los de Chiquita Brands, en donde una gran empresa transnacional sufraga gastos de un aparato armado ilegal como los paramilitares, que han sido creados con el objetivo de ejercer la fuerza sobre personas y poblaciones civiles para lograr un control territorial, y en ese control territorial unas mentalidades sumisas por parte de las comunidades que estén allí, u otras que no se someten a ese poder, ser expulsadas o ser exterminadas. Eso es de lo que se ha beneficiado empresas como Chiquita Brands, en donde el ejercicio de la violencia antisindical
en donde el desplazamiento forzado y el control territorial es lo que queda absolutamente visible en las zonas en donde opera y en donde por lo menos se ha beneficiado de graves crímenes de derechos humanos. Nosotros, como abogados y abogadas, nos desenvolvemos en este ámbito de la lucha contra la impunidad y vemos que esa arquitectura continúa con posterioridad. ¿Cómo? A través de el asesinato de testigos, el amedrantamiento de personas que tienen que tomar decisiones que contribuirían a la superación de la impunidad, y en este y muchos otros casos en el país que bordean el 97% en tema de derechos humanos, la impunidad ha operado y sigue operando. Nuestros esfuerzos van en procurar que se superen esas terribles limitantes para acceder a la justicia, bajo el entendido de que el camino hacia la paz real es la justicia. No podemos obtener una paz si no hay un recorrido por la justicia, si las víctimas no encuentran respuestas a sus expectativas luego de las graves violaciones de derechos humanos. Y es por eso que tendría que aceptar que, a pesar de nuestros esfuerzos y el de muchas personas, comunidades, defensores de derechos humanos e incluso organismos nacionales e internacionales, la impunidad en Colombia hoy se mantiene muy cercana al 100% en este tipo de hechos tan graves para la sociedad, y por eso hay grandes esfuerzos que es necesario continuar haciendo.